Hola amigos de Ingenieritos, bienvenidos al video 11, matriz de transformación homogénea. Este tema es muy importante para entender la cinemática de robots. Matriz de transformación homogénea. Empezaremos hablando acerca de ella, ya que a diferencia de una matriz de rotación, la matriz de transformación provee más información para la descripción en el espacio de un objeto o de un punto. La matriz de rotación solo da información acerca de la orientación de un punto en un sistema de referencia con respecto a otro. Por ejemplo, la matriz de rotación RBA me da información de un punto en el sistema de referencia B con respecto al sistema de referencia A, pero no me da información acerca de la posición de ese punto con respecto al sistema de referencia A. Pero la matriz de transformación homogénea, además de dar información de la orientación, da información de la posición de dicho punto con respecto a otro sistema de referencia. Por ejemplo, dado los sistemas de referencia A y B, ¿cuál es la matriz de transformación homogénea que describe la orientación y la posición del origen del sistema de referencia B con respecto al origen del sistema de referencia A? Pues es la matriz TBA, como ya lo hemos estado manejando, pero desde el punto de vista de las matrices de rotación, exactamente lo mismo. La matriz TBA ahora, en vez de solo darnos información de rotación, también nos provee de información de posición. Por ejemplo, TBA se compone de la matriz de rotación RBA y del vector de posición OBA. La matriz de rotación RBA, como ya sabemos por los videos anteriores, es la matriz de rotación que relaciona el origen del sistema de referencia B con respecto al origen del sistema de referencia A. En cambio, el vector de posición OBA es el vector que me relaciona el origen del sistema de referencia B, la posición, no la orientación, en este caso nada más es la posición, en X, Y, Z, del origen del sistema de referencia B con respecto al sistema de referencia A. Es decir, cuáles son las coordenadas de este punto que se encuentra en el origen del sistema de referencia B, pero en el sistema de referencia A. O sea, cuáles son las coordenadas en el sistema de referencia A de este punto. Breve o básicamente eso es a lo que me refiero con esto, con OBA. Donde RBA es de orden 3×3 y OBA es de orden 3×1. Bien, eso ya lo sabíamos. TBA, bueno, esto es un recordatorio de lo que ya se vio, es la información simplemente de la diapositiva anterior. Pero ahora vamos a ver la matriz inversa, una matriz de transformación homogénea. La matriz inversa es TBA a la menos 1. Es necesario obtener RBA a la menos 1 o también RBA transpuesta, que finalmente es lo mismo. Y con esa información basta para calcular la matriz inversa de TBA. Es decir, solamente necesitamos la matriz de rotación transpuesta o inversa. ¿Por qué? Porque la fórmula es esta. TBA a la menos 1 es igual a TAB, que es igual a la transpuesta de RBA en la parte de rotación, y en la parte de posición pues simplemente es la transpuesta de RBA por el vector OBA multiplicado por un menos 1. También esta es otra representación de la misma operación, simplemente que ya se quita la transpuesta y en lugar de RBA transpuesta se pone directamente RAB. Bien, ahora que ya conocemos cómo la estructura de una matriz de transformación homogénea y de manera general cómo se representa, ahora también ya sabemos cómo se calcula la matriz inversa de una matriz de transformación homogénea. Ahora vamos a ver la composición de matrices de transformación homogénea. Esto es similar a la composición de matrices de rotación. Dado que esa es una composición de matrices de rotación, como ya lo habíamos visto en el video de matrices de rotación, para todos aquellos que no lo hayan visto, les recomiendo que vean el video de matrices de rotación para que puedan entender este paso. Ahí se demostró esta operación. Entonces, asimismo se realiza la composición de matrices de transformación homogénea. Tn0 es igual a T10 por T21 por T32 por puntos suspensivos Tn n-1. Bueno, aquí debió haber sido T3 Tn-1 en este punto. Rotar y trasladar un punto en el espacio. Cuando se tiene un sistema de referencia A y otro B, como estos dos, A
y B, y se tiene un vector PB, este vector PB simplemente es la posición de este punto con respecto a este origen, con respecto al origen del sistema de referencia B. Se puede obtener la representación de ese vector, es decir, de este vector, en el sistema de referencia A, es decir, el vector PA. El vector PA lo único que hace es darme la información de la posición de este punto con respecto al origen de este sistema de referencia. ¿Cómo se obtiene PA? Es decir, ¿cómo puedo obtener PA conociendo PB? Bueno, hay una manera, conociendo la matriz de transformación que me relaciona el origen de este sistema de referencia y con respecto a este sistema de referencia. Con la matriz de transformación homogénea correspondiente, es decir, la matriz TBA. La matriz TBA me relaciona el origen del sistema de referencia B con respecto al origen del sistema de referencia A. Me da la información de la orientación y la posición de estos dos sistemas de referencia. Entonces yo ya conozco la posición y la orientación que tiene el origen del sistema de referencia B con respecto al sistema de referencia A. ¿Cómo puedo, de alguna manera, teniendo esa información y teniendo la información de PB, obtener PA? Muy sencillo. De manera que PA se obtiene así. TBA, la matriz de transformación homogénea en cuestión, se multiplica por PB y abajo se le agrega un 1. Se le agrega un 1, pero no pasa nada, no altera la operación, ya que se le agrega un 1 para que puedan multiplicarse, porque esta matriz por default es de 4×4, pero si no se le agregara el 1, este vector fuera de 3×1. Al agregarse el 1, este vector se vuelve de 4×1, entonces ya se pueden multiplicar. Y este 1 no afecta nada porque al momento de multiplicar esta fila por el vector, los primeros tres elementos, dado que son ceros, van a volver 0 cualquier cosa que me pueda agregar valores que no son a este PB. Es decir, PB, como sabemos, es un vector de 3×1, entonces esos al multiplicarse por estos ceros no me van a afectar y este 1×1 va a seguir siendo 1. Entonces finalmente el resultado va a ser PA y abajo va a seguir un 1. Pero ese 1 no nos interesa, lo que nos interesa es PA. Entonces simplemente tomamos la información de los primeros tres elementos y ya con eso podemos conocer estas coordenadas, es decir, las coordenadas de este punto rojo con respecto al sistema de referencia A. PA es de orden 3×1. Bien, un ejercicio. Dado los sistemas de referencia 0, 1 y 2, encontrar T1,0, T1,2 y T2,0. Este es el esquema que tenemos que utilizar. Bien, lo primero que vamos a hacer es encontrar T1,0. ¿Quién es T1,0? Pues la matriz de transformación homogénea que me da la información de la posición y la orientación del origen del sistema de referencia 1 con respecto al origen del sistema de referencia, del sistema de referencia 1 con respecto al origen del sistema de referencia 0. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, ver el sistema de referencia 0 como está colocado y llevarlo imaginariamente o analizando el esquema, más bien al sistema de referencia 1. Por ejemplo, en el sistema de referencia 0, aquí me está diciendo que yo lo tengo que llevar al sistema de referencia 1. Por lo tanto, tengo que hacer los movimientos necesarios para que este origen coincida con este origen. Y para que, haciendo las rotaciones necesarias, los dos sistemas de referencia sean coincidentes. Es decir, que el eje Y0 coincida con el eje Y1, que el eje X0 con el X1 y así para los ejes Z. Entonces el primer movimiento que se puede hacer es un movimiento en X negativo de 1.5. Si hago ese movimiento en X negativo del sistema de referencia 0, porque es el que tengo que hacer, recuerden que tengo que llevar 0 al sistema de referencia 1, entonces me tengo que enfocar en mover este. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Bueno, un movimiento de menos X 1.5 metros, de manera que ya tengo imaginariamente este origen en este punto. Ahora, pero todavía me falta moverlo para acá. Bueno, lo tengo que mover en esta dirección, la dirección de Y, 5 metros. Entonces por eso aparece una matriz de transformación homogénea que nada más muestra posición en X menos 1.5 y en Y 5. Es decir, son los movimientos que tienen que hacer para que los dos sistemas de referencia coincidan. Pero ahora, cuando este origen esté en este origen, Y0 y Y1 van a coincidir. Como Y0 y Y1 van a coincidir, por lo tanto lo único que tengo que hacer es hacer una rotación en Y.
para que los otros dos ejes coincidan. Entonces hago una rotación en Y de menos 45 grados por la regla de la mano derecha, como lo hemos visto en videos anteriores, y aquí está. Bueno, dado que la matriz de transformación homogénea de la posición no tiene movimientos en rotación, la parte de rotación simplemente es una matriz de identidad. Y la parte de la posición, pues sí son los movimientos que se van a hacer en X menos 1.5 y en Y 5. Aquí está, X igual a menos 1.5 y Y 5, y por lo tanto aquí es donde se afecta. Aquí en la rotación no se afecta para nada. Recordando que una matriz de rotación en Y tiene esta estructura, entonces una rotación en Y 45 grados resulta en esta forma. Pero lo que estoy buscando no es una matriz de 3×3, sino una matriz de 4×4. Quiere decir que la parte de la posición, dado que aquí ya no me estoy moviendo en alguna posición específica, sino que ya moví las posiciones que necesitaba aquí en esta matriz de transformación, entonces simplemente aquí son ceros. Ahora lo único que tengo que hacer es multiplicar estas dos matrices y ya obtener el T1, 0. Al momento de realizar los cálculos o al momento de realizar las multiplicaciones, esa es la matriz que me queda. Es decir, la matriz T1, 0 es esta. La matriz que me relaciona el origen del sistema de referencia 1 con respecto al origen del sistema de referencia 0. Ahora falta calcular T1, 2 y T2, 0. Para calcular T1, 2 es igual, es relativamente sencillo. Perdón, T2, 1, bueno, T2, 1 sabemos que es eso. T2, 1, aquí tenemos que es la matriz de transformación que me relaciona el origen del sistema de referencia 2 con respecto al origen del sistema de referencia 1. ¿Cómo hago entonces eso? Entonces tomo el sistema de referencia 1 y me lo llevo hasta el 2. Bien, ¿cuáles son los movimientos de traslación o rotación que tengo que hacer para que eso se cumpla? Bueno, tomo el 1 y me lo llevo hasta el 2. Perfecto. Si se fijan, esta es una distancia de 5 metros. Entonces yo tengo que mover X menos 5 metros. Aquí aparece Z, pero es X, menos 5 metros. Ese fue un error de dedo. Aquí es un movimiento en X de menos 5, porque X positivo está apuntando para el lado contrario al que yo me quiero mover, por lo tanto va a ser un movimiento de X de menos 5, ¿no? Y ahora, como va a coincidir Z1 y X2, entonces no es correcto. Lo que me tengo que fijar es que va a coincidir Y2 y Y1. Bien, cuando coincidan Y2 y Y1, tengo que fijarme cuál es la rotación necesaria para que los dos sistemas de referencia estén en el mismo lugar. Entonces los dos sistemas de referencia van a estar en la misma posición y orientación si se realiza una rotación en Y de menos 90 grados. Bien, ahora un pequeño ejercicio. Pero bien, ahora que se encontró
Procedemos. Ahora se va a continuar con encontrar T12. T12 sabemos que es la matriz de transformación homogénea que me relaciona el origen del sistema 1 con respecto al origen del sistema de referencia 2. Pero para encontrar T12 yo tengo que ver dónde está posicionado y orientado el sistema de referencia 2 y llevármelo hasta 1. Entonces, ¿cómo puedo hacer que este origen coincida con este origen? Pues simplemente haciendo una traslación en Z de menos 5, porque es la distancia en que se encuentran. Y es negativa en la traslación porque el Z positivo de 2 está apuntando para el lado contrario al cual me quiero mover. Por lo tanto es de menos 5. Con esa matriz ya posicioné los orígenes en el mismo punto, en el mismo lugar, pero la orientación no es la misma. Entonces, ¿qué se debe de hacer? Bien, al momento de imaginarse los dos orígenes juntos, se va a ver que Y2 y Y1 son coincidentes y que al momento de realizar por la regla de la mano derecha otra vez, si yo coloco el dedo gordo de la mano derecha coincidente con Y2 y Y1, porque ya se supone que están en el mismo lugar, y mis 4 dedos de la mano derecha los pongo apuntando hacia Z2, entonces al momento de cerrar la mano estoy haciendo una rotación positiva. Al momento de hacer la mano hacia afuera como un movimiento que no es natural en los seres humanos, estoy haciendo una rotación negativa. Entonces, ¿pero cuántos grados necesito rotar de manera positiva? Positiva evidentemente. ¿Cuántos grados necesito rotar? 90 grados. Para que estos dos sistemas de referencia ya sean coincidentes. Al momento de realizar estas dos multiplicaciones, ya tengo T12. Muy sencillo. TZ igual a menos 5, simplemente en la parte de rotación, como ya lo habíamos visto, se pone la matriz de identidad porque no hay rotaciones en este paso. Simplemente hay una traslación en Z de menos 5 y se coloca aquí. Ahora lo que sigue es una rotación en Y de 90 grados. Bueno, aquí aparece la marca, Z igual a menos 5 y ya, se coloca ahí. Ahora, en una rotación en Y 90 grados es esta matriz. Realizando las operaciones, como todos conocemos conceptos básicos de geometría y trigonometría, seno de 90 grados es 1, coseno de 90 grados es 0. Entonces ya tenemos las dos matrices que necesitamos multiplicar para obtener T21. Al momento de obtener T21 nos damos cuenta que es esta la matriz T21. Bien, ahora pasamos a encontrar T20. Con T20 aplicamos la composición de matrices de transformación homogénea, que es la composición al menos es igual a las matrices de rotación. Bien, pero aquí tenemos T10, pero ¿quién es T21? No tenemos T21. Bueno, pues sabiendo lo de la matriz inversa de una matriz de transformación, sabemos que T21 es igual a la inversa de T12 y T12 ya la calculamos. Bien, T12 es esto, es esta matriz. Entonces la parte de rotación es esta, la pongo aquí. Son los elementos, estos elementos de 3×3. La parte de posición es esta, la pongo aquí. Entonces, esa es la parte de orientación, esa es la parte de posición. El ejercicio, más bien la fórmula dice esto: hay que sacar la transpuesta a la parte de rotación y esa matriz transpuesta que se obtuvo en la parte de rotación se multiplica por el vector de posición y por un menos 1, como dice esta fórmula. Se realiza eso. R12 transpuesto, simplemente lo que se hace en este caso es 0, 0, menos 1, 0, 0, menos 1, es decir, la primera columna se vuelve la primera fila, la segunda columna, la segunda fila, la tercera columna, la tercera fila. Entonces ya es simplemente la matriz de rotación transpuesta. Entonces, dado que mi vector es 0, 0, menos 5, al momento de yo multiplicarla por R21, premultiplicarlo por R21, como viene en la fórmula, y multiplicarlo por menos 1, me queda el menos 5 en el valor de X. Entonces,
ya tenemos los elementos que necesitábamos para encontrar T21, perdón. Sustituyendo simplemente, T21 es eso. Bien, ahora que encontramos T21, se va a realizar la operación T10 por T21. Y aquí aparece T10 es lo que ya habíamos calculado anteriormente, T21 es esto. Al realizar la operación entre esas dos matrices llegamos a este resultado, a T20. Y bueno, eso fue todo con respecto al video 11 de matriz de transformación homogénea. Gracias. Los invito a ver el video 12, cinemática directa.